Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a los fans en vilo durante mucho tiempo, que se oculta realmente tras los mensajes, las interacciones y los rumores que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis detallados y, por supuesto, mucha emoción. Vamos a ello. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos información fresca, análisis profundos y mucha diversión. Así que manos a la obra. Kerem y Hande. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y que, desde su participación estelar en Sen Kalkapm, han acaparado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, una chispa que encendió la imaginación de los fans y que rápidamente se tradujo en rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera de la ficción. Una relación que para muchos superaba los límites de la actuación, una conexión que parecía escrita en las estrellas. Desde el primer momento en que compartieron escena, la pantalla vibraba con una energía palpable, un magnetismo que no podía ser ignorado ni por los espectadores más escépticos. Al principio ambos se mostraron herméticos, dejando que la prensa y los fans interpretaran sus interacciones. Pero poco a poco empezaron a surgir señales, pequeños guiños que alimentaron la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. Fotos juntos en redes sociales, comentarios en sus publicaciones, miradas cómplices durante entrevistas. Cada detalle era analizado con lupa, buscando la confirmación definitiva de lo que muchos ya daban por hecho. Cada sonrisa compartida, cada mano rozada accidentalmente, cada palabra aparentemente inocua era diseccionada y analizada con la precisión de un cirujano. Los foros de Internet se llenaron de teorías y análisis. Los fans se convirtieron en detectives obsesionados con encontrar la prueba definitiva de su amor. Y entonces llegó la confirmación. Tras meses de rumores y especulaciones, Kerem y Hande hicieron oficial su relación. La noticia desató una auténtica locura entre sus seguidores, quienes celebraron con entusiasmo la materialización de su sueño. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, dos estrellas jóvenes, talentosas y enamoradas, viviendo su amor a la vista de todos. Un cuento de hadas moderno con alfombras rojas, flashes de cámaras y portadas de revistas. Su amor era celebrado como un triunfo, una victoria para todos aquellos que creían en la magia de las relaciones y en la posibilidad de encontrar el amor verdadero en el mundo del espectáculo. Durante un tiempo su relación fue idílica. Compartían fotos juntos en viajes, celebraciones y momentos cotidianos, mostrando una imagen de felicidad y complicidad. Se convertían en la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Su amor parecía indestructible, un faro de esperanza en un mundo a menudo caótico y desordenado. Cada viaje exótico, cada cena romántica, cada gesto de cariño era documentado y compartido con sus millones de seguidores, creando una narrativa de perfección que, sin saberlo, comenzaba a construir una presión insostenible sobre sus hombros. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban el tiempo juntos y, sobre todo, de la presión mediática que pesaba sobre ellos. Los rumores, como una mancha de aceite, se extendieron rápidamente, alimentados por la ausencia de fotos juntos y la falta de interacción en redes sociales. Los fans, antes celebraban cada gesto de cariño, ahora se convertían en los primeros en detectar cualquier señal de problemas. Inicialmente ambos intentaron negar los rumores, pero las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales se hicieron más esporádicas y finalmente, la confirmación llegó: Kerem y Hande habían terminado su relación. El silencio que antes mantenían sobre su vida privada, ahora se convertía en un mutismo que confirmaba lo que muchos temían. La noticia fue un duro golpe para sus fans, quienes se sintieron profundamente decepcionados y tristes. Muchos no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Se preguntaban qué había pasado, qué había fallado en el camino. Y por supuesto, empezaron las especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo,
pero también de acusaciones y teorías conspiratorias. La decepción era palpable, el sueño roto de un amor perfecto había dejado un vacío en el corazón de muchos. Se habló de infidelidades de terceras personas involucradas, de problemas de comunicación y de incompatibilidad de caracteres. La prensa del corazón se encargó de alimentar los rumores, publicando noticias y fotografías que en muchos casos eran exageradas o incluso falsas. Cada movimiento de Kerem y Ande era analizado con lupa, buscando la más mínima señal de su próximo romance o de las razones detrás de su ruptura. La presión mediática, que ya había sido un factor importante en su relación, ahora se intensificaba, convirtiendo sus vidas en un circo público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué se oculta realmente tras la ruptura de Kerem y Ande? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esa difícil decisión? ¿Es posible que la imagen pública que proyectaban no reflejara la realidad de su relación? ¿O que simplemente las circunstancias, el peso de la fama y las exigencias de sus carreras terminaron por desgastar su amor? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, solo ellos conocen la respuesta completa. Sin embargo, podemos intentar analizar la situación desde diferentes perspectivas, basándonos en la información disponible y en el contexto en el que se desarrolló su relación. Para entender completamente la situación, es necesario profundizar en los factores que pudieron haber influido en su decisión. En primer lugar, es importante tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una de las parejas más populares del momento conlleva una gran responsabilidad y exige una constante exposición pública. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa y por los fans, lo que podía generar estrés y ansiedad. La constante vigilancia, los paparazzi acechando en cada esquina, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto pudo haber creado una atmósfera de tensión que afectó su relación. Además, sus apretadas agendas de trabajo dificultaban el tiempo juntos. Ambos estaban inmersos en proyectos profesionales que les exigían viajar constantemente y dedicar muchas horas al trabajo. Esto podía generar distanciamiento y falta de comunicación, lo que a su vez podía afectar a la relación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales, las entrevistas y los eventos sociales consumían gran parte de su tiempo, dejando poco espacio para la intimidad y el descanso. La falta de tiempo de calidad juntos pudo haber debilitado su conexión y dificultado la resolución de conflictos. Otro factor a tener en cuenta es la diferencia de caracteres. Aunque en pantalla parecían la pareja perfecta, en la vida real podían tener personalidades diferentes y formas distintas de afrontar los problemas. Estas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y tensiones en la relación. Es posible que con el tiempo sus diferencias se hicieron más evidentes y difíciles de superar, generando fricciones y desacuerdos. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se desenamoraran. A veces el amor se acaba, sin que haya una razón específica o un culpable. Es un proceso natural que puede ocurrir en cualquier relación, por muy sólida que parezca. El amor, como una flor, necesita ser cuidado y alimentado constantemente. Si no se riega con atención y dedicación, puede marchitarse y morir. Es posible que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el amor entre Kerem y Ande simplemente se desvaneció. Ahora, volviendo a los mensajes secretos a los que aludíamos al principio, vamos a profundizar un poco más en este tema. Tras la ruptura, muchos fans han interpretado ciertas publicaciones en redes sociales, entrevistas y apariciones públicas de ambos como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. La búsqueda de estos mensajes ocultos se ha convertido en una obsesión para muchos, una forma de aferrarse a la esperanza de una posible reconciliación. Se han analizado letras de canciones que han compartido, fragmentos de poemas que han recitado, incluso los colores de la ropa que han vestido. Todo con el objetivo de encontrar pistas que revelen sus verdaderos sentimientos y sus intenciones. Cada detalle, por insignificante que parezca, es examinado con lupa, buscando la confirmación de que todavía hay amor entre ellos. Algunos creen que estos mensajes son una forma de expresar su dolor y arrepentimiento por la ruptura. Otros, en cambio, piensan que son una manera de mantener viva la llama de la esperanza y de insinuar una posible reconciliación en el futuro. La interpretación de estos mensajes es subjetiva y está influenciada por los deseos y expectativas de cada fan. La verdad es que es imposible saber con certeza cuál es la intención detrás de estos mensajes.
Podrían ser simples coincidencias, expresiones artísticas sin ninguna connotación personal o, efectivamente, mensajes codificados dirigidos el uno al otro. La ambigüedad de sus declaraciones y acciones alimenta la especulación y mantiene viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Kerem y Ande sigue generando interés y debate entre sus fans. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y ha demostrado el poder de la química y la conexión entre dos personas. Su romance ha inspirado a muchos y su ruptura ha decepcionado a otros, pero su historia continúa fascinando y generando expectación. Independientemente de lo que el futuro les depare, tanto Kerem como Ande han demostrado ser talentosos, carismáticos y profesionales. Han sabido mantener la compostura y seguir adelante con sus carreras, a pesar de la presión mediática y de las dificultades personales. Su capacidad para separar su vida personal de su trabajo es admirable y demuestra su profesionalismo. Su historia nos recuerda que el amor puede ser maravilloso, pero también complicado y doloroso. Nos enseña que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y comunicación, y que a veces, a pesar de todo, no funcionan. El amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante que requiere dedicación y comprensión. Pero también nos muestra que la vida sigue adelante, que siempre hay nuevas oportunidades para amar y ser amado, y que lo importante es aprender de las experiencias pasadas y seguir creciendo como personas. La vida está llena de altibajos, de momentos de felicidad y de tristeza. Lo importante es aprender a levantarse después de cada caída y seguir adelante con optimismo y esperanza. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, desamor, fama, presión mediática y sobre todo, de humanidad. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones y sobre la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Es una historia que nos recuerda que al final del día, todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que todos merecemos ser amados y respetados. Así que, resumiendo, hoy hemos explorado la historia de Kerem y Ande, desde su romance en pantalla que traspasó la ficción hasta su dolorosa ruptura. Analizamos los posibles motivos que llevaron a su separación y nos sumergimos en el mundo de los mensajes secretos, interpretaciones y especulaciones que rodean a esta pareja tan querida. Hemos visto cómo la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pudieron influir en su relación. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la complejidad del amor y la importancia de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y que les haya resultado interesante y entretenido. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Kerem y Ande? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? ¿Qué interpretación le dan a sus mensajes secretos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.